Hola, ¿cómo están? Muchos niños plantean que no comparten mucho tiempo diario con sus papás. Muchos de ellos agregan que de alguna manera mejor, porque en realidad los papás siempre están enojados, siempre tienen el ceño fruncido, siempre están hablando de problemas, quejándose de las cosas que pasan en el país, de los problemas que tuvieron en el trabajo, que siempre están enojados, que, que muy pocas veces tienen tiempo para ellos y que cuando se toman un tiempo o están así o, o tienen el celular en la mano, y que entonces mejor es estar ellos mismos con el celular en la mano. Esta realidad incluso conduce a muchos niños a plantear no querer crecer, porque los referentes que tienen son estos, son papás enojados, quejosos, protestones, que tengan más o menos razón respecto a la realidad que vivan. Desde mi óptica deberían hacer el inmenso trabajo de, de no transmitir eso a los hijos y de hacer lo posible como para cuando están en casa y están con ellos, estar de la mejor manera posible, que muy probablemente sí sea algo que logren en sus lugares de trabajo. Porque si en el lugar de trabajo están con cara de enojados, ceños fruncidos, protestando o quejándose, muy probablemente tendrían algún tipo de consecuencia negativa. Entonces hoy, en esto de seguir transitando el mes de diciembre, el último mes del año, un mes que por ser justamente el último nos invita a pensar y a reflexionar, tuve ganas de regalarles un cuento que leí hace muchos años, uno de los tantos cuentos de Jorge Bucay, y que la primera vez que accedí a él me produjo un impacto muy grande, y gracias a eso me he valido de ese cuento en más de una oportunidad, como para invitar a pensar. Este cuento se llama El Buscador, y él plantea que un buscador es eso, es un buscador, es un alguien que busca y no necesariamente alguien que encuentra, y que lo que hace que alguien sea un buscador es estar permanentemente en la búsqueda, y en esa búsqueda estar abierto a las posibilidades que la vida misma le brinde. Entonces el cuento dice que el buscador en un momento determinado sintió una especie de llamado interno respecto a tener que ir a la ciudad de Camir, y que, como siempre hacía, obedeciendo a ese impulso, se encaminó hacia ese lugar. Y que cuando iba llegando vio un espacio con muchos árboles, con flores de colores, un lugar que estaba cercado y que realmente le pareció maravilloso.
un lugar en el que no había persona alguna, por lo menos hasta que él decide entrar. Y cuando entra, empieza a ver dispersas en el suelo piedras blancas. Entonces se acerca a una piedra blanca y se da cuenta de que esa piedra tiene una inscripción. Y esa inscripción tiene un nombre y un apellido, debajo del cual dice: vivió 5 años, 3 meses, 4 días y 2 horas. Impactado por eso, se pone a mirar la piedra más cercana y vuelve a encontrar una inscripción similar, un nombre, un apellido y debajo esto de vivió tanta cantidad. Entonces empieza a mirar a su alrededor y se da cuenta de que todas las piedras blancas tienen inscripciones similares y que ese lugar al que había ingresado era un cementerio y que cada una de esas piedras era una lápida. Entonces se percata de la aparición de una persona que es el cuidador del lugar y espantado le pregunta qué es lo que pasa en ese lugar, que cómo puede ser posible que hayan hecho un cementerio para niños, que qué maldición hay por esos lares como para que tanta cantidad de niños estén muertos y que solo haya enterrados niños. Entonces el hombre se sonríe, trata de tranquilizarlo y le dice: no se trata de ninguna maldición. Mire, le voy a contar. En este lugar tenemos por costumbre que cuando las personas cumplen 15 años, se les regala una libreta, ¿ves? Como esta que yo tengo colgada al cuello. Entonces en esa libreta vamos anotando todas las cosas que nos van pasando en la vida y que son gozosas, que nos producen alegría, bienestar, placer. Entonces anotamos a la izquierda la situación y a la derecha la cantidad de tiempo que esa situación duró. Conocimos a la mujer de nuestra vida y ese impacto de la primera vez de verla, ¿cuánto tiempo duró? 5 minutos, 10, 15, 2 días, lo anotamos. El primer beso, el día que nos casamos, cuando logramos tener una vivienda propia, cuando nace nuestro primer hijo, todas y cada una de las situaciones que vamos viviendo en la vida, las vamos anotando en esta libreta que cada uno de los habitantes de este lugar tiene. Entonces, cuando la persona muere, se abre esa libreta y se calcula el tiempo de todo aquello que vivió y que le resultó gozoso, porque para nosotros ese es el verdadero tiempo vivido. Recuerdo que la primera vez que accedí me produjo tal impacto que dije: ¡ay! ¡Cuán equivocados andamos por la vida!, ¿no? Porque en ese cementerio que el buscador en un primer momento pensó era un cementerio de niños, la persona que más tiempo había vivido no superaba los 11 años.
Y se supone que todas aquellas personas que habían fallecido y estaban ahí enterradas tenían de 50 años para arriba. Y entonces yo en ese momento dije, supongamos que tenía 50 años al fallecer. Y resulta que cuando nos ponemos a sumar los acontecimientos que en 50 años le produjeron goce o placer, sumamos 5, 7, 9, 11 de 50 años de vida, dije, uy, ¿en serio? Entonces, todo el resto del tiempo, ¿cómo es? ¿Cómo fue? Y a partir de ese momento, que fue el segundo libro que leí de Jorge Bucay, el último año de mi facultad, el último año que cursé para recibirme de psicopedagoga, y fue tal lo que esto me produjo, que en ese momento dije, realmente esto de mirar la mitad llena del vaso, ese tipo de expresiones no son azarosas, no son azarosas. Y entonces empecé a construir mi propia vida y mi propia cotidianeidad, no negando la mitad vacía del vaso, no haciendo como si nada de lo negativo me sucediera o nada de lo negativo sucediera, pero sí encontrando hasta en lo negativo algo positivo. Esa razón para aprender, esa razón para el aprendizaje de la que hablo siempre. Porque cuando vivo una situación negativa, cuando enfrento un problema, siempre, siempre, siempre tengo la posibilidad de aprender. Y hasta en cierto sentido de valorar que eso que me está pasando me haya pasado, porque si no me hubiera pasado, no hubiera podido aprender. Y esto, que de alguna manera se transformó en una especie de filosofía de vida para mí, nació en este cuento, en El Buscador. Si ustedes lo buscan en YouTube, hay un montón de versiones. Está siempre bueno, hay muchas, pero hay muchas con la voz de él. El cuento está contado por él. Hay algunos videos que están en vivo, otros que tienen trabajos de edición. Si lo buscan, obviamente que él lo cuenta de una manera maravillosa. Yo acabo de hacer una especie de síntesis, pero este es el mensaje. Este es el mensaje. Porque fíjense que son nuestros hijos los que hoy están oficiando como de tester o de señal de alarma, y que realmente planteen no querer ser como nosotros, porque nosotros vivimos enojados. ¡Wow! Creo que eso solamente debería ser razón más que suficiente como para que nos replanteáramos nuestra propia vida, nuestra propia cotidianeidad, y qué es lo que estamos mostrándoles a ellos. Porque la misión de todo papá y de toda mamá es hacer de sus hijos
personas autónomas, independientes y capaces de construir su propia vida para poder ser felices. Ser felices que también en una concepción que tiene que ver con esta persona de la que escuché el cuento, no tiene que ver con la alegría. La felicidad es un estado profundo. Uno no puede vivir alegre las 24 horas del día, los 365 días del año, porque estaría medio catalogando de maníaco. Uno está alegre cuando tiene razones o motivos para estarlo, y de la misma manera está triste, enojado. Y nos atraviesan distintas emociones a diario que van de la mano de las situaciones que nos tocan vivir. La felicidad va mucho más allá y más hacia abajo, más profundo. Es lograr un estado. Y si preguntamos a los papás qué desean para sus hijos, y yo les diría que 9 de cada 10 padres dirían quiero que sea feliz. Y en ese quiero que sea feliz muchas veces erramos la forma de transitar el camino, porque demasiados de nuestros niños creen que ser feliz es tener cosas costosas. Y relacionan el bienestar, el gozo, el placer con lo material, con las cosas, con esto que cueste mucha plata. Y es un error. Y es algo que de alguna manera, tarde o temprano, nos va a presentar una fecha de vencimiento. Entonces hoy tuve ganas de compartir esto con ustedes e invitarlos a que cuando tengan algún momento como para hacer autoanálisis y reflexionar, se pregunten si tuviéramos esa posibilidad de la libretita, habida cuenta de la edad cronológica que cada uno tenga, ¿cuál sería nuestro tiempo vivido? Y a partir de ahí y de esa toma de conciencia, proponernos firmemente empezar a hacer modificaciones, y no en una búsqueda de la alegría perpetua o de eternizar la alegría o los buenos momentos, pero sí en esto de encontrar lo positivo hasta en lo negativo. Y cuando logramos ver que hasta lo más triste, lo más doloroso, lo más feo que nos pueda pasar, nos está permitiendo aprender, estamos agregando a ese tiempo vivido muchos minutos que se transformen en horas, que se transformen en días, de esto que ese buscador descubrió, ese pueblo en el que ese es el considerado el verdadero tiempo vivido.